Benedicite, muy buenos días. Y aquí estamos. Pasamos de los 5 grados bajo cero a los 15 grados al amanecer y una máxima de 26 grados para hoy. Una locura este tiempo, producto del cambio climático, ciertamente. Parece que la Tierra está moviendo su eje, pero también de el desastre ecológico que producimos los seres humanos con la destrucción de la capa de ozono, la contaminación, la deforestación, y a eso se suman los fenómenos del niño y de la niña. Lo cierto es que Madre Natura se está transformando. Habrá especies que se adapten a este cambio climático. Llama la atención como, por ejemplo, algunos cactus están floreciendo ahora en invierno. Y otras especies por ahí se extingan o nos extingamos porque no nos adaptamos a este cambio climático. Pero como todas las cosas en este proceso de la vida, siempre estamos hablando de miles o de millones de años. Hoy, más prácticos, vamos a estar introduciéndonos en el capítulo o en el bloque de capítulos penales, es decir, las sanciones que prevé la regla para los monjes. Hoy comenzamos entonces con el capítulo 23, la excomunión por las faltas. Y dice así: si algún hermano recalcitrante, o desobediente, o soberbio, o murmurador, o infractor en algo de la santa regla y de los preceptos de los ancianos, demostrara con ello una actitud despectiva, siguiendo el mandato del Señor, sea amonestado por sus ancianos por primera y segunda vez. Y, si no se corrigiere, se le reprenderá públicamente. Pero, si ni aun así se enmendare, incurrirá en excomunión. En el caso de que sea capaz de comprender el alcance de esta pena. Pero, si es un obstinado, se le aplicarán castigos corporales. Si el contenido de este canal le es útil para su proceso espiritual, usted puede suscribirse al canal del Eremitorio Emaús, darle me gusta a nuestros videos, compartirlo con sus contactos a través de las redes sociales. Pero, si además quiere contribuir al ministerio que el Eremitorio Emaús desarrolla a través de las redes sociales, usted puede adquirir la membresía a través de una colaboración mensual. Como contrapartida, recibirá desde el Eremitorio videos diarios y mensuales dirigidos a los miembros e invitaciones a participar gratuitamente de cursos trimestrales. Eremitorio Emaús, Comunidad Monástica Esicasta, Provincia Anglicana de Cristo el Buen Pastor. WhatsApp 598-99658-265. Yo con un azote atrás de ustedes. Bueno, lo cierto es que estamos hablando del siglo VI, del siglo VII. Estamos hablando de una población monástica mayormente inculta, de una población monástica iletrada, y
En ese escenario, Benito plantea como ese proceso, ¿verdad? Primero la corrección personal, después la corrección pública y después la excomunión o los castigos corporales. Esto ya lo prevé la escritura, ¿verdad? Ya en los evangelios el Señor nos plantea que eh, cuando se corrige a alguien se lo corrige en privado, pero si no cambia de actitud, que se le corrija en la asamblea, que sea público. Es curioso el concepto, es curioso y es grave, el concepto de excomunión que plantea San Benito, porque implica privar al monje de la vida comunitaria literalmente. Es decir, que no podía participar de aquellos actos comunitarios, el comedor, el oficio, y no se le permitía hablar con nadie, y nadie tenía permitido hablar con él, o sea, era realmente una excomunión, sacarlo fuera de la comunión comunitaria, hasta que se corrigiera. Si nosotros tuviéramos que pensar este capítulo actualmente, siglo XXI, comunidad monástica y casta, es claro que no tenemos una regla de vida. Por ahí, hoy por hoy, nuestra regla de vida es el Evangelio y aquellas cosas que hemos ido acordando. Cada uno sí tiene su propia regla, porque también es una realidad que somos una comunidad de eremitas y no de cenobitas. No obstante, es real que muchas veces fallamos. Es real que faltamos disciplinariamente. Muchas veces hemos dejado pasar esas faltas porque se entendía que estamos tratando con adultos que reflexionan y porque no tenían una experiencia o no tienen una experiencia de vida en comunidad. Recién la están haciendo y bastante limitada porque es una experiencia virtual y por otra parte donde todavía están en comunidad monástica pero en vínculo con sus familias, es decir, están como en esa situación bisagra de estoy integrado en mi familia y estoy integrado en una comunidad monástica. Entonces, bueno, hay cosas que uno ha sido flexible, pero es real que todos en algún momento hemos cometido faltas, y necesitamos de la corrección fraterna. Es decir, que siempre se aplicará el precepto evangélico, una corrección en privado, 1 o 2 veces. Y luego, una corrección comunitaria, en el seno de la comunidad, porque la comunidad es la responsable también de los procesos personales, aunque uno sea eremita. Recordemos los padres del desierto que en las lauras se reunían los sábados a la tarde para la sinapsis, los domingos para la Eucaristía y para las colaciones. Este capítulo de Benito
en realidad esta serie de capítulos de Benito que hablan sobre las excomuniones, las sanciones, este código penal de la regla, está inspirado en Casiano, en las instituciones y en las colaciones de Casiano. Ahí vamos a encontrar bastantes relatos vinculados a este tema. Y es cierto que es mucho más flexible que la regla del maestro, que prevé unas sanciones muy severas. Pero pensando en nuestras realidades de la comunidad monástica esicasta, tendríamos que sincerarnos. ¿Quién está dispuesto a ser corregido, personal o públicamente? ¿Quién está dispuesto a ser excomulgado llegado el momento? Es decir, tú no podés participar de la Eucaristía comunitaria, tú no podés participar de los oficios comunitarios porque cometiste tal o cual falta. Y habría que pensar quién acepta, por obediencia, por amor a la vocación monástica, por respeto a las tradiciones de los ancianos, de los santos monjes. ¿Quién acepta la sanción y quién dice, pero anda a freír papa, yo me voy a otro lado? Se borra, se sale del grupo de la comunidad, del oficio divino, y por ahí se junta con el hermano Pirucho, la hermana Pirucha, y empiezan a llevar. Porque en realidad yo he estado observando en estos últimos 5 años que hay una serie de cristianos desconformes con sus iglesias. Hay una serie de cristianos que están desconformes con sus comunidades y que buscan por aquí, por allá, por aquí, por allá. Y en realidad el problema es que tienen una disconformidad interior. El problema no está afuera, el problema está adentro. Yo puedo estar en desacuerdo con algunas cosas y me puedo ir y cambiar de institución. Pero yo no puedo estar picoteando en una, en otra, en otra, en otra, porque no asumo ningún compromiso. Porque el voto de estabilidad implica que yo me casé, que yo me comprometí. Es más, si tuviéramos una vivencia comunitaria, presencial, aunque seamos eremitas, si fuéramos una Laura, por ejemplo, el voto de estabilidad implica que a mí me van a enterrar acá, en el monasterio. No me van a enterrar en un cementerio como el resto de los mortales. Porque mi compromiso es tan fuerte con esta comunidad que trasciende esta vida. Pero para vivir estas realidades, uno tiene que estar como muy bien dispuesto y tiene que tener las cosas muy claras. Yo me puedo enojar con el superior. Por supuesto que tengo derecho a enojarme. Yo tengo derecho a pensar diferente. Yo tengo derecho a manifestar mi discrepancia. Pero una vez que el superior cerró el tema, quedó cerrado y todo santa obediencia. Y si yo no asumo la santa obediencia y me mando alguna de las mías, como dice San Benito, incumplo aspectos de la regla o de las enseñanzas de los ancianos, necesariamente voy a ser observado. Necesariamente voy a ser convocado a la comunidad a rendir cuentas. Y necesariamente, si no cambio mi actitud, voy a ser sancionado siendo excomulgado.
Y hay que ver quién de ustedes está dispuesto a pasar por ese proceso. Porque en estos últimos 5 años, como les decía, yo he visto mucha gente que uno le dice, la lámpara está encendida, y ellos dicen, no, está apagada. Fulano, te digo, está encendida. Quédate con tu idea y yo me voy. Y se van. He visto, no solo he visto, tengo registrado una serie de presbíteros que pasaron por nuestra iglesia y que no se quedaron. Algunos se fueron peleados y otros directamente se fueron sin decir nada, con la mayor descortesía, como suelen tener algunos hermanos de los que participan en los grupos de oración, que se van y no dicen nada. Muchas gracias por haberme abierto la puerta. Y tiene que ver con nuestra capacidad o incapacidad de aceptar las frustraciones, de aceptar las correcciones, de ser autocríticos y de sentirnos parte de un colectivo que tiene potestades para corregir y para sancionar, nos guste o no nos guste. Y esta realidad tenemos que pensarla, tenemos que tenerla en cuenta, porque puede suceder. Entonces, no podemos estar en la comunidad monástica esicasta hasta que, bueno, mientras todo vaya bien, en el momento que alguien me lleve la contraria, en el momento que el superior me lleve la contraria, me voy. No. Es preferible que se vayan ahora. Porque la corrección fraterna en privado, o la corrección fraterna en público, o la excomunión, tienen por finalidad la corrección fraterna y está basada en la caridad fraterna, no en ese espíritu de sancionar, de castigar, de buscar con la lupa lo que hizo mal el otro. El objetivo es crear una comunidad amorosa, crear una comunidad que se sustenta en el amor fraterno. Y a veces, para sostener el amor fraterno, es necesaria cumplir con la disciplina y a veces es necesario corregir. Como en cualquier familia, ¿verdad? Si yo dejo que los niñitos de la casa toquen los enchufes, seguramente se van a electrocutar y me voy a quedar sin hijos. Si yo permito y avalo que los niñitos de la casa rompan cosas, porque se les ocurre romper cosas o hagan caprichos, y bueno, atenerse a las consecuencias cuando sean adultos. Uno, cuando tiene la responsabilidad de mando, por darle algún nombre, tiene que ser coherente, en algunas cosas por lo menos. Yo sé que los humanos somos incoherentes. Pero les cuento una anécdota. Iván, mi sobrino, que todos saben, o la mayoría saben que yo crié desde los 6 meses, tenía 2 años y medio. Y yo lo llevaba a trabajar conmigo porque, bueno, hasta que empezó la guardería justo a los 2 años y medio, días antes. Empezó la guardería, el preescolar. Pero, mientras tanto, iba a trabajar conmigo, o sea que mamadera, juguete, uso de peluche, pañales, bla, bla, todo eso iba en la mochila junto con la laptop, el termo y el mate. Y recuerdo que un día íbamos por la ciudad de Las Piedras, yo había bajado del ómnibus, iba camino al trabajo con él, íbamos de la mano, y me dice, tío, quiero un pancho. Y yo digo, no, ahora no, ahora el tío tiene que trabajar, después, no, quiero un pancho, ahora no,
Y se tiró en el piso y empezó a hacer berrinche, a golpear. Quiero el pancho, quiero el pancho, quiero el pancho. Yo seguí como que no te conozco. Lo dejé tirado en el piso. Y él a grito pelado. Cuando vio que yo cruzaba la calle y lo dejaba solo, empezó, tío, tío, tío. Y ahí cambió la actitud. Y es que a veces los adultos tenemos que poner límites a otros adultos que, bueno, están bajo nuestra supervisión, bajo nuestra orientación, bajo nuestro gobierno, por darle alguna forma, algún nombre. Entonces es importante que pensemos cómo nos vamos a situar en este tema de la corrección si nos llegara a tocar a nosotros ser corregidos. Empieza hoy el capítulo, son varios capítulos, así que da para ir pensando en el correr de esta semana. Hermanos y hermanas, tengan una muy buena jornada.